El otro día ordenando mi estudio me di cuenta de la cantidad de accesorios MagSafe que tengo para mi iPhone. Así que he pensado que en el vídeo de hoy voy a enseñarte cuáles son aquellos accesorios MagSafe que más me han sorprendido, más me han gustado o más utilizo en mi día a día con mi iPhone, y empezaremos hablando sobre este productito de aquí que se ha hecho muy viral últimamente en las redes sociales. No sé si a ti te habrá llamado la atención, pero yo compré esta ventosa que es la clásica que todo el mundo lleva, pero es con pegamento. Y aquí veo un par de cosas que no me gustan. La primera es que al ser pegamento no lo vas a pegar directamente al iPhone, ya que podrías estropearlo. Y la segunda es que aunque lo pegues en una funda, el MagSafe de esa funda entonces deja de ser útil y deberías ir quitando y poniendo la funda. Así que estuve buscando hasta que vi que existía la versión MagSafe y así es mucho más útil. ¿Para qué sirve? Pues teniendo este MagSafe, que por cierto es muy potente y te aseguro que cuesta de quitar, gracias a la ventosa puedes enganchar el iPhone en varios materiales y así conseguir un trípode estés donde estés, para hacerte fotos o grabar, en fin, un accesorio que te puede ayudar a crear contenido vayas donde vayas. Seguimos para los que queráis crear contenido con un accesorio bastante útil, he de decir. Es el trípode invisible de Moft. Y sí, he dicho trípode, y ahora estás entendiendo por qué se le llama invisible, y es que mira qué accesorio tan finito. Te enseño cómo funciona. Solo tienes que abrirlo para poder tener una especie de palo selfie, podríamos decir, y luego abrir las patitas para poder conseguir este trípode. Así de fácil y rápido. Ahora enganchas tu iPhone o Android con una funda MagSafe y listo. Y créeme que aguanta el peso, parece que no, pero lo aguanta. Y también otro uso podría ser un stand, poniéndolo de esta manera, por ejemplo. Aprovecho este clip tan maravilloso para avisar de que este vídeo no está patrocinado por ninguna marca y tendréis los enlaces de todo en la descripción. El siguiente accesorio me ha sorprendido muchísimo. ¿Qué crees que es viendo esto? Pues efectivamente, es lo que parece pero en formato miniatura, un aro de luz y funciona súper bien. Te lo voy a enseñar. Tiene estos 3 botones de aquí con los que vas a poder cambiar la temperatura de la luz y la intensidad, además de encenderlo obviamente. Me ha gustado por su tamaño y peso, prácticamente no se nota cuando lo pones y de verdad, no pesa nada. Y por supuesto, este accesorio, como el resto, se cargan con USB tipo C. Podéis pasar de la luz más fría a la más cálida, pero claro, no tiene colorines, solo varía la temperatura, como ves. Y estas de aquí son las 3 intensidades que te comentaba. Me parece un accesorio ideal para fotógrafos o creadores de contenido para poder, por ejemplo, grabar las historias de Instagram con mayor calidad. Al ser tan pequeño es súper portátil y al cargarse con USB-C, si tienes el iPhone 15 por ejemplo, te será súper cómodo. Pero para quienes o bien no tengáis MagSafe o bien queráis grabar con la cámara frontal, por ejemplo, también trae este accesorio con ventosa para que lo podáis enganchar en el aro de luz y podáis anclarlo con la pinza en cualquier parte de vuestro iPhone, así de fácil. Siguiendo con accesorios prácticos, no podía faltar un cargador. Pero en este caso quiero destacar el más versátil que tengo por su tamaño y peso. Es un cargador 3 en 1 pequeño y por lo tanto portátil. En él podrás cargar tanto el iPhone de forma magnética como el Apple Watch e incluso los AirPods. Como te digo, es súper cómodo para llevarlo de viaje por lo poco que ocupa, como también para tenerlo en tu setup ya que es muy estético. Eso sí, hay algunos más pequeños que otros, en este caso este es el de Benks y este de aquí es de Kuxiu, que ocupa menos y tienen las mismas características técnicas. Esto ya a gustos. Otro accesorio que sinceramente yo no suelo utilizar, pero veo muy práctico, es un grip. Los grips lo que van a hacer es ayudarte a tener una mejor sujeción del dispositivo. Normalmente o vienen ya incorporados en la funda o son de pegamento, como el primer accesorio que te he enseñado. En este caso es MagSafe y por lo tanto puedes ponerlos siempre que lo necesites. Por cierto, este modelo es el de espejo de RhinoShield. Perdón, me cuelo en el vídeo, dame un minuto que te cuento una cosa. No es publi ni nada, simplemente quiero contarte una cosa que pasó hace cuestión de un mes y medio más o menos cuando subí el haul de Shein. Adjunto momento del vídeo. Ok, funciona. Uy, creo que se ha grabado. No acaba de fijarse del todo, quiero que comprobéis el MagSafe, por ejemplo, de RhinoShield. Vale, o sea, es que... parezco tonta, pero es que aunque lo intente,
El MagSafe es bastante duro. Vale, pues hubo una mini polémica respecto a la funda que os enseñé en ese haul, que por cierto es esta de aquí. Ya que es cierto que probé el magnetismo sin tener la funda puesta en el dispositivo. Pues bien, aprovecho este vídeo hablando del magnetismo de los accesorios MagSafe para que veáis que no os estaba mintiendo y que realmente el magnetismo de una funda que cuesta 50 euros a una funda que cuesta 3 euros sí que varía. Todos los productos que vais a ver en este vídeo están probados con las fundas de RhinoShield porque son las que yo utilizo. Repito, esto no es ningún tipo de publicidad, ojalá, así que en este vídeo sí voy a poner la funda de Shein de 1,5 € para que veáis cómo el magnetismo cambia de una funda a otra y los imanes sí que marcan una diferencia. Así que espero que haya quedado claro que ni fue publicidad, ni os estaba mintiendo, ni en ningún momento yo quería dejar por el suelo ese tipo de fundas o alabar las de RhinoShield, pero sí que es cierto que después de este año y medio teniendo las fundas de RhinoShield yo he notado esa diferencia en el magnetismo y también quiero dejarlo claro en este vídeo porque es probable que a lo mejor tú hayas puesto ya en el carrito alguno de los productos que te he enseñado, no funcionan exactamente tal y como los estás viendo en el vídeo. Así que para aclarar, las fundas que yo utilizo, da igual el modelo, son con MagSafe y de la marca RhinoShield. Y dicho esto, pasamos al siguiente producto. Esta pieza de aquí la llevaba buscando bastante tiempo y si sueles grabar tu contenido con trípodes como yo, lo siento, pero te voy a crear una necesidad. Si quieres grabar contenido con tu iPhone, existen algunas piezas que hacen encajar a presión el iPhone para poder grabar en trípodes, como este de aquí. Pues bien, con este accesorio lo único que tienes que hacer es ponerlo en el trípode de forma natural y ahora solo tienes que enganchar tu dispositivo en él. Así de fácil. Puedes tanto rotarlo como incluso inclinarlo, como mejor te vaya para tu contenido. Y cuando acabes de grabar, lo despegas y listo. Además, la pieza no pesa nada y es fácil de transportar, así que para mí ha sido un súper descubrimiento. Vamos con el siguiente accesorio que tiene mucho que ver también con fotografía. Y es que si tienes una cámara es probable que esta forma te resulte familiar. Es una empuñadura de cámara con MagSafe incluido, que funciona con Bluetooth y se carga con USB tipo C. Tiene dos botones, uno para disparar y otro para vincularlo al dispositivo. Lo enganchas de forma magnética, lo vinculas y listo, ya puedes hacer fotos o vídeos haciendo clic en el botón. Es una manera más ergonómica, podríamos decir, de coger el dispositivo para capturar esas fotos. Para nada diría que es un accesorio necesario, pero sé que muchos me seguís porque os interesa la fotografía y es para lo que más usáis vuestro iPhone, así que probablemente a muchos os haga gracia tener un accesorio así o os pueda servir. Está hecho de plástico y por lo tanto vuelve a ser un accesorio ligero, ideal para transportarlo. Y para casos de emergencia, iPhone 12, 13, que a lo mejor la batería pues ya no está tan bien como al principio, o incluso para llevarla siempre en el bolso o en la mochila en caso de viajes, o estar todo el día fuera de casa, por ejemplo, no está de más tener una batería MagSafe como esta. Esta es la que yo uso de la marca Benx, pero que seguro que encuentras otras marcas con las mismas especificaciones. Por ponerle alguna pega, fíjate que ocupa un poquito más que el propio iPhone, así que no es muy ligera por así decirlo. Pero eso sí, tiene 10.000 mAh y dos entradas, una tipo C y una tipo A, para poder cargar otros dispositivos, lo cual la hace muy cómoda. Y si me sigues, sabrás que soy muy fan de este tipo de carteras magnéticas. Es un accesorio aparentemente innecesario, pero para mí se ha vuelto un imprescindible. Puedes llevar hasta 3 tarjetas en él y el poder pegarlo de forma magnética es muy cómodo. Siempre me preguntáis por la marca, pues bueno, la mía es de Spigen y Albert tiene la original, que es esta de aquí. La diferencia principal es el modo buscar, ya que la original puedes vincularla al dispositivo para que, en caso de pérdida, puedas localizarla en la aplicación buscar. La mía es más sencilla, pero también es más económica. Y después de un año de uso, bajo mi opinión, se mantiene bastante bien. Y vamos a finalizar el vídeo con una botella. Y sí, has oído y visto bien, una botella. Esta de aquí es la botella Aquastand de RhinoShield para quienes no la conozcáis. Aparentemente una botella normal, térmica, de casi 1 litro, que mantiene el agua bien fresquita, pero a la vez tiene esta anilla MagSafe de aquí en la parte superior, muy útil para usarla como stand o como trípode. Es el accesorio perfecto para la gente friki del gimnasio como yo, que quiere grabarse mientras entrena para comprobar si está realizando correctamente el ejercicio. Y si, por ejemplo, la quieres tener en tu estudio como stand para grabarte o consumir contenido, también sería muy práctica.
Siempre os lo digo, pero al final es un accesorio que complementa a un producto que ofrece ya una utilidad, en este caso una botella. Así que todo lo que se incluya de extra, pues bienvenido es. Y para quienes no tengáis un dispositivo con MagSafe, existen estos anillos de aquí que se pegan en las fundas para que podáis utilizar accesorios MagSafe. Y por cierto, suelen ser muy económicos en AliExpress o tiendas similares. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, pero sobre todo que te haya servido para inspirarte a la hora de buscar nuevos accesorios MagSafe. Este tipo de vídeos os suele gustar bastante, así el formato más relajado, más voz en off, vais viendo algunas imágenes y sobre todo os suele servir para encontrar inspiración sobre accesorios o productitos que a lo mejor desconocías que existían y pueden ser muy útiles para el día a día. Así que como digo, espero de verdad que te haya gustado mucho este vídeo, pero sobre todo te haya servido. Si te apetece puedes suscribirte al canal para 1. Apoyar mi contenido y 2. No perderte el próximo vídeo que está al caer. Ya sabes que subo vídeo todos los jueves y todos los domingos a las 7 de la tarde hora española, así que te espero en el siguiente vídeo. Pero por si eres una persona ansiosa y no puedes esperar hasta el siguiente, te voy a dejar este por aquí que a lo mejor aún no has visto y según el algoritmo puede interesarte. Y ahora sí, millones de gracias. Un besito.